Una vez más están rodando cabezas en el ejército ruso, enfurecidos por el constante y vergonzoso fracaso que ha sido la llamada Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Putin ha dirigido su mirada hacia sus propios belicistas. Le fallaron, ahora ya no están. Desesperado, Putin está volviéndose contra sus propios generales en una purga. Eso es prueba de que la guerra de Rusia en Ucrania ya está perdida. Primero, bajo la guillotina figurativa, está el vicealmirante Sergei Pinchuk, quien es el comandante de la flota del Mar Negro de Rusia. Corrección. Era el comandante, al menos. Parece que Pinchuk está a punto de ser despojado de su puesto, tras su fracaso total y absoluto, para resucitar la debilitada flota de Rusia después de 4 años de guerra. Eso la ha vuelto prácticamente inútil para Putin. La salida de Pinchuk fue anunciada por el grupo partisano pro-ucraniano Artesh en Telegram, tras descubrirlo sus agentes. Las Fuerzas Armadas rusas planean reemplazar al comandante de la flota del Mar Negro por fallas defensivas, informó Artesh, citando a agentes en el cuartel general. Hay rumores de que el alto mando militar ruso planea reemplazar al comandante de la flota del Mar Negro, al almirante Sergei Pinchuk. Las razones son fallas sistémicas en garantizar la seguridad de las bases y los barcos, así como la efectividad extremadamente baja de las medidas para contrarrestar los botes no tripulados ucranianos, UAVS. El grupo señala que, aunque el despido de Pinchuk no es oficial, varios altos funcionarios ya llegaron a Moscú desde la sede actual de la flota del Mar Negro en Novorossiysk. Eso, afirma Artesh, es una señal segura de que algo grande está ocurriendo, ya que esas visitas suelen ser una señal de que se están llevando a cabo investigaciones internas y se están tomando decisiones sobre el personal. El grupo afirma que el mandato de Pinchuk, como comandante de la flota del Mar Negro, se ha caracterizado por fracasos defensivos. En 6 meses, al menos 8 ataques de vehículos navales no tripulados ucranianos han afectado instalaciones de la flota del Mar Negro, como Sebastopol y bases en Crimea, según Artesh. También indicó que en ocasiones, la Guardia tardó hasta 40 minutos en responder a los ataques. Ahí lo tienes. No son las lenguas sueltas las que hunden barcos. Las tropas que avanzan lento, tras 4 años de combate, aún no saben responder a los asaltos asimétricos de Ucrania contra la flota del Mar Negro. Pero al menos Pinchuk no fue responsable de la muerte de miles de soldados rusos. Ese fue el mayor logro del segundo en la lista negra del Kremlin, así que sigue viendo para saber más sobre su regreso y la pronta salida de Pinchuk. Muchos pensarían que esto era previsible. La flota del Mar Negro ha sido atacada desde el inicio de la guerra en Ucrania, así que el despido de su comandante no era ya algo esperado. ¿Y fue la primera vez que Putin destituyó al líder de la flota? Pinchuk es en realidad el tercer comandante de la flota durante la guerra, ya que Putin y sus compinches del Kremlin se han visto obligados varias veces a buscar a alguien que pueda hacer que los buques de guerra de Rusia sean viables de nuevo. Antes de Pinchuk estaba Igor Osipov. Él era el hombre a cargo de la flota del Mar Negro cuando Ucrania comenzó a hundir barcos en abril de 2022. El 14 de ese mes, misiles Neptuno ucranianos impactaron contra el crucero insignia de la flota del Mar Negro, el Moskva, enviándolo a una tumba acuática. En un evento que representa la mayor pérdida de un solo buque de guerra desde la Guerra de las Malvinas, Osipov no duró mucho más. Para agosto de 2022, Osipov fue destituido de su cargo, en una de las destituciones más notables de un comandante militar por Rusia desde el inicio de la invasión de Putin. La incapacidad del comandante para detener el ataque de julio a la antigua sede de la flota del Mar Negro en Sebastopol no ayudó. Su caso destaca porque el ataque hizo que Rusia cancelara eventos del Día de la Marina en la región. El aumento de ataques ucranianos en Crimea también perjudicó a Osipov. No sorprendió que lo apartaran, pero su reemplazo tampoco tuvo mejor suerte. Víktor Sokolov asumió el mando de la flota del Mar Negro tras la salida de Osipov, y su gestión puede describirse justamente como un desastre absoluto. En casi 2 años de su liderazgo, Ucrania destruyó muchos más barcos rusos, poniendo a la flota en tal estado de pánico que se vio obligada a retirar sus barcos lo más lejos posible de los misiles y drones ucranianos. El nuevo comandante de la flota del Mar Negro solo entregó más humillación a Putin. Finalmente, en febrero de 2024, el Moscow Times informó que blogueros militares rusos pro-guerra estaban reportando que Sokolov había sido despedido. La noticia llegó después de que Ucrania destruyera otro buque de guerra de la flota del Mar Negro. Para empeorar las cosas, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Sokolov. Básicamente, le hicieron saber que cualquier intento de salir de Rusia estaría lleno de peligro. Sokolov tendría que quedarse en Rusia, justo bajo la atenta mirada de un Kremlin que ya no confiaba en él, suponiendo que Sokolov aún estuviera vivo al ser destituido.
Curiosamente, en septiembre de 2023, Ucrania afirmó que había matado a Sokolov junto con otros 33 oficiales rusos en un ataque con misiles. Rusia lo negó de inmediato, publicando imágenes de video de Sokolov supuestamente asistiendo a una videoconferencia en la que estaba presente Putin. Sokolov reposaba la cabeza en una almohada y no dijo nada durante la conversación. Eso es extraño. Existe una pequeña posibilidad de que Rusia usara su despido para encubrir su muerte. Tal vez nunca lo sepamos, pero poco se ha sabido de Sokolov desde entonces, sin importar lo que realmente le ocurrió. Fue Pinchuk quien asumió el puesto que dejó vacante, y es Pinchuk quien se ha convertido en la tercera víctima de las purgas de la flota del Mar Negro de Putin. Francamente, ya empieza a parecer que no importa a quién ponga Putin a cargo después. La flota del Mar Negro está hecha un desastre en este momento. Gracias a Ucrania, parece casi destinado a ser una nulidad durante el resto de la guerra. Eso es lo que ha sido desde agosto de 2024. Para entonces, Ucrania había destruido un tercio de la flota con ataques precisos, forzando su retirada de la Crimea ocupada. Eso llevó al Ministerio de Defensa británico a declarar la flota del Mar Negro inactiva. Ucrania logró esto sin contar con buques de guerra propios para atacar a la antes temida flota. Como señaló Artesh en su publicación de Telegram, Ucrania resolvió ese problema desarrollando UAVs para realizar ataques en lugares donde sus misiles y drones aéreos no podían alcanzar. Para julio de 2025, la flota del Mar Negro casi había desaparecido del mismo cuerpo de agua que le dio su nombre. Radio Free Europe. Radio Liberty informó que la amenaza de minas marinas y drones Shahed seguía siendo real para los marineros ucranianos en el Mar Negro. La flota rusa, antes temida, ya no era un gran problema, según el oficial ucraniano Ilya. Gracias a nuestras fuerzas costeras y misiles como el Neptuno, la Marina de Ucrania hizo retroceder a la flota del Mar Negro de Rusia. Ilya también señaló que la desaparición de la flota del Mar Negro como amenaza naval afectó a los soldados ucranianos que combaten a las fuerzas rusas en tierra. Al ver que podíamos atacarlos con misiles de crucero, los rusos dejaron de intentar desembarcar tropas o enviar barcos para reconocimiento, entendiendo que estábamos preparados. Parece que la única estrategia sólida que Pinchuk y los comandantes antes que él idearon fue alejarse en sus enormes barcos. No sorprende que despidieran a todos. Las defensas resaltaron otros problemas causados por la retirada de la flota del Mar Negro, ya que la zona occidental quedó casi en manos de Ucrania. El enemigo de Putin reanudó envíos de grano para generar ingresos y reactivar la economía de Ucrania. La ineficacia operativa tras varios fracasos provocó la destitución de los comandantes de la flota del Mar Negro, aunque no han matado a más rusos que Ucrania. Pero antes de profundizar en eso, estás viendo el show militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Si quieres seguir viendo videos sobre las últimas novedades militares rusas. Volviendo al próximo cuello en la guillotina del Kremlin, lo presentaremos de forma tan ridícula como las tácticas que usó contra el ejército de Ucrania. Había un hombre de la picadora de carne. ¿Toda estrategia valiosa la prohibía? Su carrera parecía prometedora, pero terminó cayendo. Ahora el hombre de la picadora de carne sigue ese rumbo. Ese hombre es el infame general ruso Zhuravsky Akhmedov, quien experimentó un ascenso meteórico en las filas del ejército ruso gracias a una sola táctica: intercambiar las vidas de sus soldados por territorio. Akhmedov fue por mucho tiempo favorito de Putin, según Kiev Post, lo que sugiere que el presidente ruso aprobaba el sacrificio de vidas. El intercambio de territorio solo funciona si se captura suficiente tierra para justificar el derramamiento de sangre. Y es aquí donde ha comenzado la caída de Akhmedov. El Kiev Post informa que varios medios reportan que el Kremlin eliminó a Akhmedov, originario de Dagestán y de familia militar. Las primeras señales de esta destitución surgieron el 13 de enero cuando el bloguero militar ruso Dvar Moyara, vinculado al Kremlin según el Kiev Post, informó que Akhmedov se había ido. La agencia Astra de Rusia y un importante medio ucraniano retomaron la historia al día siguiente. Aunque Rusia no ha confirmado oficialmente el despido de uno de los antiguos favoritos de Putin, la realidad parece inevitable. Akhmedov se fue. Y al conocer su historia en Ucrania, cuesta entender por qué duró tanto. Akhmedov parecía la elección perfecta para Rusia antes de la invasión a Ucrania. Habiendo iniciado su carrera a mediados de los años 90, el general de alto rango se destacó como parte de las unidades élite de infantería de Marina de Rusia. Nunca tuvo experiencia de combate antes de la guerra en Ucrania. A diferencia de otros de su época, él no sirvió en Siria. En cambio, se enfocó en comandar la 155A Brigada de Infantería de Marina de Rusia en Vladivostok entre 2009 y 2014 o 2015.
haciendo su tarea en la Academia del Estado Mayor de Moscú, que forma a oficiales para altos cargos en Rusia. Cuando Putin invadió Ucrania, Akhmedov estaba listo para destacar, pero comenzó a fallar desde que llegó al país. Fue comandante de un equipo selecto de infantes de marina de su antigua brigada durante el fallido intento ruso de tomar Kiev y derrocar al gobierno de Ucrania. La enorme guerra que siguió lo demostró, pero Akhmedov se destacó al ordenar a sus fuerzas lanzar ataques inútiles contra las defensas de Ucrania en el pueblo de Moshun, que está al norte de Kiev. Así inició una carrera lanzando cuerpos contra las defensas, esperando abrir paso. En abril, Akhmedov lideró un grupo de infantería de marina en combate en el este de Donetsk. Fue tan poco exitoso en este esfuerzo que marinos de la 155A Brigada de Rusia enviaron una carta al gobernador de Sajalín, acusando al comandante de ignorancia táctica y de desperdiciar vidas en ataques fallidos. Por esta ofensiva planeada por los grandes comandantes, perdimos unos 300 hombres entre muertos, heridos y desaparecidos. En 4 días, el 50% de nuestro equipo solo en nuestra brigada. El mando del distrito, junto con Akhmedov, está ocultando esto y usando las cifras oficiales de bajas falsificadas por miedo a la responsabilidad, según decía la carta, en un tono cargado de sarcasmo. ¿Cuánto tiempo más los incompetentes seguirán planeando operaciones militares solo por sus informes y premios a costa de la vida de tanta gente? No les importa nada. Solo quieren lucirse ante ellos. Los soldados no son más que carne, una acusación condenatoria contra las habilidades de Akhmedov. Pero el hombre, que se había convertido en el carnicero de muchos de sus propios soldados, apenas estaba comenzando. Akhmedov asumió el mando del 20º Ejército de Armas Combinadas de Rusia en diciembre, tras la publicación de esta carta. Fracasar y aún así avanzar es posible. En 2023, Akhmedov enviaba a sus soldados contra campos minados, misiles guiados y fuego de artillería en las defensas de Vuhledar, Donetsk. A este supuesto genio táctico le tomó meses conquistar el pueblo y aún así murieron más personas. En un periodo de combates entre el 9 y el 10 de febrero de 2023, las fuerzas bajo el mando de Akhmedov perdieron 300 soldados junto con 31 tanques. Avanzando hasta 2024, Akhmedov renunció a su puesto en preparación para ser asignado a supervisar las fuerzas terrestres y aéreas encargadas de recuperar Kursk de Ucrania. El número de muertos volvió a aumentar, aunque Akhmedov logró recuperar los 1.300 kilómetros cuadrados o 502 millas cuadradas que Ucrania había tomado en Kursk. Toda la operación, desde la captura del territorio por parte de Ucrania, le costó a Rusia 80.000 soldados, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Siersky. Otro desastre mortal para Akhmedov. Pero finalmente, una misión en Dobropilia parece haber sido la gota que derramó el vaso para Putin. RFU Noticias documentó el desastre de Akhmedov en Dobropilia en su informe sobre el despido del comandante. El objetivo de Akhmedov con su ofensiva en Dobropilia era ayudar a rodear la ciudad de Pokrovsk, que Rusia ha estado intentando capturar durante casi 2 años. Los grupos de infiltración lograron penetraciones superficiales, pero Ucrania solía revertir rápidamente sus pequeños avances. Aunque su táctica fallaba, Akhmedov ordenó a sus soldados resistir en cualquier posición. Sin logística, los resultados eran inevitables. Miles murieron por drones y artillería ucraniana. Cada vez que Akhmedov intentaba consolidar las pocas ganancias de Rusia, Ucrania lo frustraba usando bombas planeadoras y ataques en la retaguardia rusa. Aún así, Akhmedov ordenó enviar más carne al matadero. Luego vinieron los asaltos mecanizados y cada oleada era más débil que la anterior. Los drones FPV de Ucrania hicieron picadillo todo lo que el comandante ruso enviaba, reduciendo a las fuerzas rusas a usar autos civiles y cuatrimotos en sus ataques mecanizados. Para finales de diciembre, y cuando esos vehículos sin blindaje desaparecieron, Akhmedov ordenó a los soldados atacar a pie y, según RFU News, incluso a caballo. De nuevo fracaso. El último intento por tomar Dobropilia ocurrió a finales de diciembre, cuando Akhmedov envió 4 columnas blindadas con un total de 24 vehículos hacia las defensas de Ucrania. Los drones de Ucrania detectaron y destruyeron esas columnas antes de que causaran daño. Akhmedov ya no está por su resultado en la ofensiva de Dobropilia. Casi 21.000 soldados rusos muertos en aproximadamente 4 meses, con las pérdidas creciendo finalmente demasiado para que Akhmedov o el Kremlin pudieran ocultarlas, y la total incompetencia del comandante quedó al descubierto. Solo podía haber un resultado. Akhmedov tenía que ser despedido. ¿Cómo no? Su cadena de fracasos pudo costarle a Rusia más de 100.000 soldados en la región. Por alguna razón, Putin se mantuvo leal a Akhmedov, pero esa lealtad ya se ha estirado demasiado. Y una vez más, se ha hecho otro cambio en el alto mando militar ruso.
Suponiendo que el Kremlin alguna vez confirme oficialmente cualquiera de estos despidos, probablemente intentará presentar la narrativa como un caso de deshacerse de lo viejo y dar paso a sangre nueva. Pero la realidad es otra. Las recientes purgas de Putin, como las anteriores, generan inestabilidad en el ejército ruso. Cuando se requiere organización y estrategia, despedir constantemente a comandantes perjudica al ejército. La Fundación Jamestown explicó esto en un artículo sobre purgas en el Ejército Popular de Liberación de China, y sus conclusiones también aplican al ejército ruso. Expertos advierten que un liderazgo irregular genera conflictos entre facciones. A medida que se crean vacíos de poder y los trepadores políticos y militares hacen todo lo posible por abrirse camino hacia nuevos puestos, se produce una fragmentación interna. Ya hemos visto señales de esto en Rusia, como escribió Jason J. Smart para The Kiev Post en agosto. La purga de la élite militar rusa por Putin permitió que el FSB hiciera apropiaciones de dinero y consolidara su poder. Disfrazadas como redadas anticorrupción, Smart dice que el FSB está haciendo arrestos, tomando dinero y asegurándose de que personas que simpatizan con sus intereses sean colocadas en posiciones de poder. Se está formando una nueva élite en Rusia y no está compuesta por los hombres militares de Putin. Además de la fragmentación, la purga frecuente de comandantes militares por parte de Putin en tiempos de guerra debilita la preparación militar. La Fundación Jamestown indica que la gran purga de Joseph Stalin en el ejército soviético en los años 30 fue una de las causas de las dificultades de Rusia al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Señala que algunos sugieren que los frecuentes cambios de liderazgo en Estados Unidos por cambios de administración pueden afectar la preparación militar. Ahora es difícil ver cómo Rusia lo haría peor que Akhmedov, por ejemplo. Sin embargo, también se podría argumentar que Akhmedov solo estaba siguiendo órdenes del Kremlin, pero no estaba ganando el terreno que necesitaba para mantenerse en su puesto. Quien lo sustituya seguramente seguirá enviando hombres a la picadora de carne. Solo lo harán al mando de unidades ya desorganizadas y que ahora se desmoronan por falta de liderazgo. Lo mismo aplica para el nuevo comandante del Mar Negro. Simplemente están asumiendo un puesto en el que se espera que resuelvan un dilema de drones que no tiene solución. Así que todo lo que resultará será otro cambio que arruinará la preparación de una flota que ya está teniendo dificultades. Putin probablemente se pregunta a dónde ir ahora. Los comandantes y generales en quienes confiaba le fallaron, así que tuvo que deshacerse de ellos. Ahora le resulta más difícil encontrar personas confiables que hace 4 años. Esto puede obligar a Putin a enfrentar la verdad que ha evitado por mucho tiempo. Rusia ya perdió la guerra en Ucrania. Simplemente no lo sabe todavía. ¿Cómo puede recuperarse el ejército ruso cuando su alto mando está siendo purgado? ¿Y la obligan a usar algo tan inútil que demuestra que la guerra terminó? Descubre qué es esa cosa inútil en nuestro video. Si te gustó, suscríbete a El Show Militar para más reportajes sobre el desastre del ejército ruso. Y gracias, como siempre, por vernos.